derecho tal vez no funcione mucho para resolver problemas comunes. Es decir, si a ustedes lamentablemente tienen un problema de coronavirus, o más aún, digámoslo de otra manera, un cliente suyo tiene un problema de coronavirus, nos consultan a nosotros como abogados, nosotros vamos a poder resolver el problema de coronavirus, tenemos un medicamento para eso, una vacuna, tenemos una antítesis, nuestro mejor argumento serviría para solucionarle a él su situación de salud. Infortunadamente no tenemos esa posibilidad, al menos no como abogados, con independencia de que alguno de ustedes tenga conocimientos en enfermería, en medicina o semejantes. ¿Y qué aportamos los abogados ante un problema como este? Bueno, recordarán que el derecho es una ciencia social y como tal es una ciencia preocupada por estudiar, analizar y proveer de sistemas para que las personas tengan acceso a un mejor modo de vida, a un estado de bienestar. Y el derecho a la salud constituye eso precisamente, el que las personas tengan un bienestar, que tengan salud. Para el efecto, entonces, nuestro estudio debe apuntar a un método deóntico, es decir, un método que lo marca el deber ser. Y el estudio deóntico necesariamente parte del análisis constitucional del tema para luego ir descifrando hasta el punto de llegar sobre la parte que nos ocupa y preocupa. Y la parte que nos ocupa y preocupa es, ¿puede constituir un acto delictivo caminar por la vía pública o asistir a conglomerados sin adoptar las medidas sanitarias adecuadas de acuerdo a las disposiciones de la contingencia manifestada por el Consejo de Salubridad General, por el Presidente de la República, por la Secretaría de Salud, por el Gobierno del Estado, por la Secretaría de Salud local? ¿Puede constituir un acto delictivo el descuidarse, el salir sin cubrebocas, sin guantes, el no ponerse una careta plástica? Bien, nosotros vamos a analizarlo desde esa perspectiva para llegar al punto de nuestra charla, que será, digamos, en la parte conclusiva de nuestra intervención, y esa parte se referirá al delito de peligro de contagio establecido en el libro segundo del Código Penal para el Estado de Colima. Bien, así que anunciado el método, me abocaré entonces a tratar de descifrarlo. Si en el transcurso surge alguna duda, con toda confianza, aunque me parece que la dinámica de esta charla sería mucho mejor que las preguntas fueran al final y para abonar a nuestra conversación, porque el derecho se construye así, bajo un tópico dialéctico. ¿Cómo es eso? Bueno, que haya acuerdos y desacuerdos. Se dice que cuando uno está de acuerdo con lo que dice otro, entonces no está pensando por sí mismo, sino le está cediendo la oportunidad para que otros piensen por sí. Así que estudiemos este punto a partir de esa parte del análisis constitucional. En principio, entonces, tenemos que abordar que el artículo cuarto constitucional dispone en esta parte que el derecho a la salud es un derecho privilegiado. En primer lugar, habríamos que abordar el artículo primero constitucional, en el que se establece que el Estado, a través de sus diversos ámbitos de poder, está obligado a observar, difundir, aplicar los derechos humanos. Y desde luego que comprende uno de los derechos humanos básicos, fundamentales por estar normativizado, es el derecho a la salud.
El derecho a la salud lo comprende entonces el artículo 4 constitucional. Lo tengo aquí a la vista y dice el artículo 4 constitucional en uno de sus párrafos: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de la Constitución. Es claro que la remisión al artículo 73 de la Constitución trata sobre un tema en particular: las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Antes de analizar el artículo 73, debemos recordar que el artículo 124 constitucional prevé la competencia, un sistema de competencias que es la competencia residual o el sistema residual de competencias. Y esto implica que lo que establece la Constitución que no corresponda a la Federación, entonces le toca a los estados. Es decir, los residuos de esas facultades le toca legislar a los estados. Y el artículo 73 constitucional establece cuáles son las facultades del Congreso de la Unión. Y en esta parte es importante considerar, de acuerdo a la remisión que hace el propio artículo 4, antes leído, que el artículo 73, fracción 16ª, establece, entre otras cosas, en lo que aquí nos concierne, esa facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar sobre salud. Vean lo que dice. El Congreso de la Unión tiene facultad, y dice la fracción 16, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Esto es, el Congreso de la Unión se ha reservado la atribución de legislar en materia de salud. Y así, dentro de este artículo 73, es bueno aludir de una vez a lo dispuesto por el propio artículo 73 del Código de la Constitución, pero ahora en su fracción 21. He platicado con algunos de ustedes, compañeros alumnos, que la fracción 21 del artículo 73, cuando originalmente fue redactado por el constituyente original en 1917, tenía un enunciado de 3 renglones y que establecía la facultad del Congreso de la Unión para establecer qué conductas eran delictivas y que afectaban a la Federación. Solamente eso. Pero luego de una serie de reformas, más de 82 me parece, una serie de reformas de esa, en general del artículo 73 y algunas menos de la fracción 21, nos permiten advertir que es una fracción que ha crecido y ese incremento en letras, en palabras, en párrafos, actualmente son 6 párrafos, lo que antes eran 3 renglones, en ese nuevo artículo 73, fracción 21, pues ya se establecen un incremento de atribuciones para el Congreso de la Unión. Y no es poca cosa, porque el incremento de las atribuciones, de las facultades para el Congreso de la Unión, son para establecer qué conductas son delictivas, pero además para establecer de esas conductas delictivas, establecer leyes generales que permitan la concurrencia tanto de la Federación como de los estados para el conocimiento y resolución de los asuntos, de determinados asuntos que entrañe la Comisión de Conductas Delictivas. Así dice, no se lo leo completo, digo, son 6 párrafos, pero establece
originalmente, que el Congreso de la Unión tiene facultad, fracción 21, para expedir, y dice un inciso A, las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro y otra serie de delitos. Y por allá en el último párrafo de esta fracción 21 dice, en las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. A ver, retomo. El artículo 73 contiene las facultades del Congreso de la Unión y entre otras son legislar sobre el tema de salubridad general y por otra parte también establecer qué conductas son delictivas y que se considera que atacan a la federación, a toda esta colectividad de nuestro país. Y además, también establece que el Congreso de la Unión puede crear leyes generales que permitan la concurrencia de la federación y de los estados en determinados temas. Originalmente se refiere secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, etcétera. Pero además otras leyes generales. Y adivinen entre cuáles están esas leyes generales. Pues una de ellas es la Ley General de Salud. Recordemos que nuestro tema aquí es la salud pública. Así, advertimos que este tema de la salud la define la Ley General de Salud, digamos, es, además del artículo 4 constitucional, digamos que el gran tema que define qué es salud y cómo se protege la salud pública en nuestro país, pues la define la Ley General de Salud. Y al respecto, dice esta Ley General de Salud, y eso hay que entenderlo muy bien, en el artículo 1 bis, dice, vean, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. En este caso, en este caso hablamos de que salud no es únicamente ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar físico, mental y social. Dicen los doctrinistas que atienden cuestiones de salud que se trata de un bienestar biopsicosocial, que es lo propio que establece el artículo 1 bis de la Ley General de Salud. Este tema se pone interesante entonces porque veamos, eso implica cuando menos 3 esferas en el ser humano. Una esfera raya la materialidad, que es el bienestar físico. ¿Cómo lo entendemos? Fíjense cómo es, el entorno físico del ser humano se entiende la anatomía y la fisiología. La anatomía, pues que es que el cuerpo humano se encuentre íntegro, completo, que tenga todas las partes desde su origen y su desarrollo como ser humano. Esa es la cuestión anatómica. Y la fisiológica, que funcione. Es decir, no solamente basta que tenga su mano, sino además que use su mano, por ejemplo, ¿verdad? Se entiende entonces que el bienestar físico comprende que todo esté bien desde su origen y que todo funcione además. La cuestión psicológica, pues entendemos que es esa cuestión mental, que las personas tengan esa cosmovisión, que tengan el aspecto cognitivo íntegro, que puedan comprender lo que hacen y actuar en razón de ese conocimiento. Es decir, no se refiere únicamente a la mente y a la claridad de ideas, sino también a la contaminación emocional. Cuando alguien los afecta emocionalmente, afecta también su salud. Cuando alguien los afecta psicológicamente, afecta su salud. Y la cuestión social, y esa es una parte también muy interesante.
porque también la comprende el rubro de salud a que se refiere la Ley General de Salud. ¿Y qué comprende? Pues esos aspectos básicos que de alguna manera entrañan la protección de sus derechos humanos o de sus derechos fundamentales en cuanto estén normativizados. El acceso a la vivienda, el acceso a los recursos básicos, a los insumos básicos, que verán, pues que de alguna manera tienen como consecuencia, pues que tengan también una salud física y una salud mental. Hasta ahí más o menos el entorno de la salud pública. Y aquí dejo eso como una parte, así como guardadito, y entro a otro tema para ver cuál es la perspectiva que vamos a asumir desde la perspectiva jurídica. Fíjense, he tenido alguna conversación con algunos de ustedes estos días con relación a una parte que se llama bien jurídico. Uno lo han de tener muy presentes porque lo acabamos de platicar. Esta parte tiene que ver con lo siguiente, fíjense. En el siglo XIX, un alemán, Franz von Liszt, se refirió al bien jurídico que sus antecesores estudiosos del derecho penal habían de alguna manera recreado y entendieron lo que era el bien jurídico y que era, pues, un bien protegido por el Estado. Eso fundamentalmente, un bien protegido por el Estado. Pero además, von Liszt se encargó de desentrañar un poquito más acerca del bien jurídico y dijo algo así como: el bien jurídico es el punto de partida para las normas penales. Es decir, que las normas penales se justifican si y solo si surgen para proteger bienes jurídicos. Así que nosotros entendemos que se pueda proteger a la salud penalizando a cualquiera que atente contra la salud. Es decir, surge la norma penal para el efecto de proteger esos bienes y entonces se constituyen como bienes jurídicos. De hecho, cuando la Ley General de Salud dice, bueno, yo adopto una serie de disposiciones para cumplir con este concepto de salud enunciado por el artículo 1 bis de esa ley, cuando lo enuncio y establezco medidas para protegerlo, a partir de ese momento decimos, bueno, se trata de un bien jurídico. Lo entendemos, ¿verdad? Es un bien protegido por las normas. Y les decía, Franz von Liszt, en sus estudios, concluyó que la norma penal se justificaba si y solo si es creada para proteger bienes jurídicos. Bien. Por otra parte, un estudioso más actual, ese del siglo XX y ahora del siglo XXI, es un estudioso vigente, que es Günther Jacobs. Günther Jacobs refiere: a ver, la función de la norma penal no es precisamente proteger al bien jurídico, sino la función de la norma penal es proteger al sistema normativo, es decir, a todo el conjunto de normas que nos permite vivir armónicamente en sociedad. Así, por ejemplo, tenemos un derecho civil que establece la existencia de contratos, y en los contratos que tienen ciertos elementos, entre ellos los sujetos del contrato y además el objeto, la finalidad del contrato. Y cuando surge la norma penal que sanciona los... a ver, me dicen que admita a alguien, pero no me aparece... Jesús, no me aparece ninguna solicitud. En cuanto me aparezca, con todo gusto. Bien, entonces dice Günther Jacobs que cuando surge la norma penal, por ejemplo, con relación a los contratos, bueno, entonces resulta que sanciona el fraude. ¿Por qué el fraude? Dice, bueno, el fraude porque recordarán que en su enunciación el fraude se trata de aprovecharse del error en que se halla otra persona para obtener un lucro indebido, o bien engañar a una persona para obtener un lucro indebido. Entonces, con eso se afecta el consentimiento de quien acepta un contrato.
Y entonces parece que Gunther Jacobs nos dice, bueno, entonces lo que protege la norma penal no es un bien jurídico, sino lo que protege es una norma dentro de un sistema normativo en general. Esas son las dos posturas. Bien, puesto ya ese punto metodológico de cuáles son esas dos perspectivas, entramos un poquito más en la materia. Fíjense que la Ley General de Salud tiene diversas posiciones que son de suyo no solamente interesantes, sino fundamentales para entender las bases de nuestro problema actual que intentamos estudiar y resolver. Deben saber que la Ley General de Salud, bueno, no ahora, sino desde su emisión, la Ley General de Salud, pues surge junto con la Constitución, es desde, ahorita les digo desde cuándo, aquí lo tengo, surge esta nueva ley desde 1984 y desde luego ha sufrido interesantes reformas. Es decir, no es una ley nueva, pues, no es una ley de hoy, pero es importante establecer que en el título 18º de la Ley General de Salud, no pierdan de vista esto a la hora que lo vayan a estudiar, no pierdan de vista que está en el título 18º de la Ley General de Salud las medidas de seguridad, sanciones y delitos comprendidos dentro de la Ley General de Salud. Ahí van a advertir en una serie de artículos las medidas de seguridad sanitaria. Esas medidas de seguridad sanitaria, entonces, no son actuales, no son nuevas, sino que surgen a partir de las disposiciones de la Ley General de Salud, de la nueva Ley General de Salud desde 1984, pero incluso de la de 1942, me parece que es la anterior. Y eso es, pues, interesante, porque, entre otras cosas, han de saber que por ahí el artículo 406 dice el concepto de cuarentena. Y en esa cuarentena que establece la Ley General de Salud, se establece la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas, fíjense, limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible. Qué interesante. Es decir, no se estableció hoy, sino se establece desde el 84 con reformas que les digo que ha habido, las últimas, por cierto, son bastante actuales. Hubo en 2017 importantes reformas en la Ley General de Salud, pero incluso las últimas fueron el 24 de enero del 2020. Bueno, la Ley General de Salud entonces es una norma que protege la salud a través de instrumentos específicos, donde quien tiene las disposiciones elementales es el Consejo de Salubridad General e incluso la Secretaría de Salud. Leíamos hace unos momentos el artículo 73, fracción 16, y le leí el primer párrafo de este. Recuerden, el Congreso de la Unión tiene facultades para dictar leyes y en esa parte en especial sobre salubridad general de la República. Pero además establece en 4 párrafos la oportunidad del Consejo de Salubridad General y el hecho de que depende directamente del presidente de la República. Fíjense, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias para el país. Si entonces me van siguiendo, se darán cuenta de la importancia que tiene la determinación actual sobre la contingencia sanitaria. La contingencia que algunos estudiosos han referido que es un término, un sinónimo de emergencia sanitaria, que es un concepto que utiliza la Ley General de Salud para establecer la cuarentena, da lugar a que se establezcan medidas de seguridad específicas y esas medidas de seguridad, entre otros, pueden ser, como ha sido en nuestra realidad actual, el determinar
medidas extraordinarias para el efecto de que la gente pueda transitar libremente en ciertos espacios. Ahora, diríamos nosotros que el Consejo de Salubridad General ha determinado esa restricción al libre tránsito. Tengo mis dudas al respecto. Lo que ha establecido son actividades esenciales y no esenciales para el efecto de poder transitar libremente. Y además ha establecido que estas medidas deberán replicarse en todos los estados de la República. Ahora, esta Ley General de Salud establece conductas delictivas en razón del incumplimiento de esas medidas sanitarias, digamos así, medidas de emergencia. Esta parte es muy interesante. Aparentemente, y desde nuestra perspectiva, no habría ningún inconveniente para que la Ley General de Salud estableciera esas medidas coercitivas. ¿Qué medidas coercitivas me refiero? A que estableciera la existencia de delitos por no cumplir las medidas de seguridad. En cambio, ¿qué establece si no son esas medidas coercitivas? Bueno, en principio les decía que este título comprende sanciones administrativas y delitos. Eso establece. Pero para el efecto de aplicar medidas, esas medidas de seguridad y las sanciones por su incumplimiento, establece determinados protocolos. Y lo que refieren es el uso de la fuerza pública para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad. Y además establece que el no cumplir con las medidas de seguridad se cometen determinadas infracciones. Eso establece. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos entonces como respuesta por parte del Estado, en términos de la Federación, sanciones administrativas que pueden ser arrestos hasta por 36 horas y tiene también sanciones pecuniarias. Podría reclamar además, si eso ocurriera, pues el cierre de negocios, la suspensión de labores e incluso la inhabilitación. Pero estas serían sanciones administrativas. El caso es que la Ley General de Salud no establece la existencia de delitos en el caso del incumplimiento de esas medidas. En cambio, sí existen delitos en la Ley General de Salud, pero que tienen que ver con la importación y exportación de sangre que pueda poner en riesgo la salud pública, el manejo de cadáveres que, haciéndose de manera indebida o sin observar los protocolos establecidos por la Ley General de Salud, puedan originar un riesgo para la salud pública, o incluso la alteración de bebidas, como pasó hace poco, recuerdan que el alcohol envenenó a algunas personas, pues el circular esas bebidas que provoquen el riesgo en las personas puede constituir también un delito de acuerdo a la Ley General de Salud. También la contaminación de los mantos freáticos, etcétera, todo eso. Pero aún advirtiendo la Ley General de Salud como norma, la protección de la salud pública no establece que existan delitos si se pone en riesgo la salud pública por violar las medidas de la contingencia sanitaria. Bien, sí, las preguntas al final, por favor. De hecho, ya vamos ahorita tomando rumbo a la parte final de nuestra disertación para llegar a ese delito de peligro de contagio. Vean entonces, hasta ahorita tenemos que el tema de la salud pública es un tema que le corresponde legislar a la Federación, pero la Federación misma no ha emitido
la existencia de delitos para el efecto de la protección de su norma, de acuerdo a Gunter Jacobs, por ejemplo, y entonces nos queda, a ver, tenemos dos perspectivas, dijimos, una es la protección de la norma y la otra desde el siglo XIX con Franz von Liszt, que es la protección del bien jurídico. Tenemos entonces aquí que hay algo sobre lo que no se reservó la competencia del Congreso de la Unión para legislar. ¿Y qué fue lo que no se reservó? La protección de la salud de las personas en su entorno particular. Así es. Es decir, si el riesgo a la salud pública o el daño a la salud pública constituye un delito esencialmente federal. Pero el daño a la salud de las personas y desde luego la pérdida de la vida que se ocasione corresponden al ámbito estatal, a los congresos del estado. Así tenemos en nuestro estado los delitos de lesiones con sus diversas modalidades, lesiones culposas, lesiones dolosas, lesiones que solamente producen o que sanan en 15 días, que sanan en más de 15 días, que ponen en peligro la vida, etc. Y homicidio. El que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. Son delitos esencialmente locales, que cada uno de los estados legisla y establece qué penas corresponde aplicar en cada uno de esos casos. Así tenemos una distinción. Salud pública, la federación; salud privada, el estado. Así. En ese contexto, nosotros podemos entender que en el libro segundo del Código Penal para el Estado de Colima concurra, entre otros, el delito de peligro de contagio. Voy a hacer un intento por compartir una muy breve presentación para redondear el tema. No, por alguna razón no me permite el sistema, así lo dejo por la paz. Y yo insistente en tratar de ver esto. Veamos. Fíjense que los delitos de peligro contra la vida y la salud personal se encuentran en este entorno comprendidos, fíjense, el peligro de contagio, el disparo de arma de fuego, el ataque peligroso, la exposición de incapaces, la omisión de auxilio y el abandono de lesionados. ¿Y de qué se trata este delito de peligro de contagio? Propiamente se trata de que una persona que se sabe contaminada por una enfermedad transmisible por medio de la relación sexual o cualquier otro medio, establece la norma, ponga en peligro la salud de otro. Y que de esto no tenga conocimiento el pasivo, es decir, aquel que se haya puesto en riesgo. Sobre este punto, hay una tesis muy interesante que tiene que ver con cómo se resuelve en caso de que el peligro de contagio se actualice. El peligro de contagio, si se actualiza en una persona y ésta se enferma, entonces tenemos que el delito de peligro de contagio se agrava, pero además se sanciona la lesión que se produjo, de acuerdo a su gravedad. Y si ese contagio produce la muerte de la víctima, pues entonces tenemos que se ha cometido el delito de homicidio. Bien, bajo esta tesitura y en este orden de ideas, nosotros podemos entender que si una persona tiene conocimiento de que ha sido expuesto a este germen nocivo, a este COVID-19, y en conocimiento de ello se expone públicamente sin observar las medidas sanitarias correspondientes, entonces, digamos, pone en peligro la salud pública. Ahí tenemos un tema que se resuelve a través de infracciones
de alguna restricción de derechos que pueden ir hasta el arresto hasta por 36 horas. Es decir, recibe una sanción. Si se resiste a esa sanción, podrá cometer un acto delictivo diferente que la norma establece como delito de resistencia de particulares. Pero si recibe la infracción y no se resiste al cumplimiento de esta, no ocurre nada. Ahora bien, si este sujeto, a sabiendas de que ha sido expuesto a ese germen nocivo, visita a una persona y sin observar ninguna medida sanitaria, la abraza o hasta le da un beso, la toca, es decir, provoca de alguna manera que esa persona pueda ser contaminada, entonces tenemos un problema aquí. Pero el problema no será un delito federal, será un delito del fuero común. Y ese delito de fuero común inicial, que es el peligro de contagio, si la persona resulta contaminada, entonces el delito se agravará independientemente de que se sancionen las lesiones. Y ojo, la gravedad de las lesiones puede hacer pues que la sanción sea de verdad mucho mayor. Y si la persona muere, habrán cometido homicidio. Oigan, me dirán, pero si la persona no tiene conocimiento de si está contaminado o no, y solamente ha sido expuesto, lo que sí sabe es que ha sido expuesto al bicho, y así va con otra persona y no observa las medidas sanitarias, o observándolas, estas no son suficientes y la persona se contamina, ¿habrá lugar para un delito culposo? Bueno, esa es la situación. Recordemos lo que es dolo y lo que es culpa. En principio, se dice que actúa con dolo el que tiene conocimiento de lo que lo hace y la voluntad en hacerlo. Y que es culpa cuando alguien omite los deberes de cuidado que le correspondían de acuerdo a sus condiciones y a las circunstancias. Entonces nosotros podemos entender que si ustedes, a cualquiera de ustedes, ojalá y que no sea así, pero a cualquiera de ustedes puede ser portador asintomático del virus y de esa manera se acerca a alguien y esta persona puede resultar contaminada, es decir, existe un riesgo de que pueda ser contaminada, entonces estarán en un problema penal. Creo que esta es una razón más, desde luego, para quedarse en casa, porque finalmente el delito de peligro de contagio podrá no ser un delito federal, pero sí, de acuerdo a nuestra legislación local, puede constituir un delito del fuero común. Y entonces, pues veremos que existe un problema social mayor. No solamente por el peligro de contagio, porque ustedes saben que por cada persona que resulta contagiada, pues todo su entorno empieza con ese problema y tendremos entonces en todo esto, además de una cuarentena interminable, tenemos una fila extraordinaria de personas esperando ventiladores, esperando ser auxiliados, esperando auxilio médico y sufriendo por las consecuencias de no asumir determinadas responsabilidades en el cuidado de esta emergencia, de esta contingencia sanitaria. De ahí, pues, que nosotros entendamos como abogados cuál es nuestra responsabilidad ante una sociedad que precisa de soluciones en torno, en principio, al tema de la salud pública y enseguida en el tema de la salud personal y de la vida de las personas. El delito de contagio, entonces, el delito de peligro de contagio es un delito formal, es decir, ni siquiera se ocupa, fíjense, ni siquiera se ocupa que ocasione la contaminación. Basta con que se ponga en riesgo a una o más personas. Con mayor razón, si ustedes saben que tienen el virus, acuden a convivencias, con eso basta para que se les haya puesto en riesgo y entonces basta con eso para que se actualice el delito de peligro de contagio. Por esta razón, si ustedes ahora tienen dudas acerca de si interviene el derecho penal
para la protección de la norma, pues esta es una respuesta adecuada. El Estado protege la norma de salud de las personas. La norma protege cuestiones relativas a la protección de la vida de las personas a través de estas normas penales, tanto al emitir normas que establecen el delito de lesiones, normas que establecen el delito de homicidios, pero también normas que establecen el estado de riesgo en que se involucran a personas inocentes. Y por otra parte, también entendemos que esta integridad física, esta salud de las personas, pues es un bien jurídico en torno a la postura asumida por Franz von Liszt desde el siglo XIX. De tal manera, jóvenes, que estas son las disposiciones que nosotros debemos estudiar de la manera más prolija, más adecuada, de tal forma que tengamos respuestas para nuestra sociedad, porque finalmente, si efectivamente no pueden acudir a nosotros para curarlos, pues sí, tenemos normas que aplicar cuando alguien incumple. Tenemos un mensaje que dar a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, como futuros abogados, como protectores de la norma, pero además de los bienes jurídicos, para que no incurran en actos delictivos voluntario o involuntariamente, que de cualquier manera pueden ser sancionados. Muy bien, estoy abierto a sus preguntas, que pueden ser a través del chat o por preguntas que hagan a través del micrófono. Alfonso Chávez, adelante, active su micrófono. Licenciado, sí. Usted mencionó que el concepto de contingencia sanitaria y emergencia sanitaria de un modo u otro pues pueden llegar a ser sinónimos, ¿no? Entonces, bueno, en algún documento que yo había leído, por ahí por un trabajo que tengo que hacer, había leído que eran dos cosas un tanto distintas. Por tal las medidas de seguridad que se dictaban tanto en una cosa como otra, pues por ende tendían a variar, ¿no? Pero ¿qué tan correcto es eso en sí? Muy bien. Fíjese cómo funciona esto. ¿Qué es contingencia y qué es emergencia? Esa es la diversidad. Contingencia son las medidas que se establecen para contener una emergencia. ¿Listo? ¿Verdad? Entonces es decir, no es lo mismo. Las medidas de contingencia surgen ante las emergencias ocurridas. Si tenemos una emergencia en salud, entonces se toman medidas que entre todas estas constituyen medidas de contingencia para contener esa emergencia. Digamos, si podemos definirlo de algún modo, diremos que emergencia es el sustantivo y contingencia es el verbo, contener, ¿eh? De tal manera que nosotros podemos interpretar adecuadamente que al establecer el Consejo de Salubridad General medidas de contingencia, pues son para contener el estado de emergencia surgido a partir de la dispersión del virus. Espero que haya sido contestada adecuadamente. Perfectamente. A la orden. Alan García, a la orden. ¿Me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Sí, es que usted mencionaba sobre la Ley General de Salud, pero lo que no me quedaba claro es mediante qué secretaría o qué dependencia se regula, quién lleva a cabo el cumplimiento de la norma. Esa es una muy buena pregunta, Alan. Fíjese. Le voy a decir, yo lo tengo entendido así, mas no sé si es correcto, es por eso que quería expresarlo. Sí, supuestamente en los estados, bueno, primero en la federación, yo tengo entendido que lo lleva a cabo la COFEPRIS, y en los estados, con la Secretaría de Salud, lo que es la COESPRIS, mas no sé si estoy en lo correcto, o hay alguna otra dependencia que lo regule. Muy bien. Fíjese que
aquí partiré. Su pregunta es muy interesante por muchas razones, o diría por todas las razones posibles. Fíjese. En el artículo 73 que había leído, en la fracción 16ª, inicialmente establece la oportunidad del Consejo General de Salubridad. Digamos que esa es la máxima autoridad en materia de salud. No obstante, establece que las medidas y así lo dice, que las medidas de emergencia que adopte deberán ser sancionadas por el presidente de la República. En esta parte diría que si tenemos nuestro organigrama en materia de salud, lo encabeza desde luego el primer ejecutivo de la nación, porque de él depende la Secretaría de Salud. Pero también preside el presidente de la República el Consejo de Salubridad General, y esa es nuestra máxima autoridad. Ahora bien, decíamos que el Congreso de la Unión establece, entre otras cosas, leyes generales. Y fíjese que la protección de la salud pública es una materia concurrente. Es muy curioso porque establece competencias tanto para la Federación, para los estados y para los municipios. Así es que podemos entender que exista una Secretaría de Salud federal, ¿verdad? Así lo llamaré, es una Secretaría de Salud a secas, la Secretaría de Salud del Estado, pero además los municipios tengan su propio departamento de salud. Es decir, cada quien en el ámbito de su competencia. Y hay temas al respecto. Por ejemplo, usted decía originalmente, bueno, ¿y la COFEPRIS? ¿Aquí qué función tiene? Algo así. Bueno, la COFEPRIS es un organismo de la Secretaría de Salud, depende de ellos. Pero es la Secretaría de Salud la que emite las determinaciones. Y propiamente debemos entender, fíjese nada más el tema de salud tan importante. Nos lo define la propia Ley General de Salud cuando decía, bueno, el artículo 1 bis establece que la salud es un estado de bienestar biopsicosocial, ¿verdad? Es decir, físico, psicológico y social. Porque el Consejo lo integran, entre otros, fíjese, la Secretaría General, el Gabinete Económico y el Poder Legislativo. Ah, caray, ¿qué hace ahí el Gabinete Económico y el Poder Legislativo? Pues esa es la parte interesante, porque también se entiende que es una cuestión de salud pública el bienestar económico. Que todo esté funcionando, que fluya la economía, es importante para el tema de salud. Decimos nosotros de manera romántica que el dinero es lo que menos importa, pero cómo hace falta, sobre todo para temas de, si quiere comer ensalada para ser sano, pues necesita dinero para comprarla y a veces le cuesta más que un gansito o unos pingüinos. Es decir, necesariamente en el tema de salud confluyen una generalidad de secretarías, pero estas son las fundamentales. Pero también, fíjese, es tanto, lo voy a decir de esta manera, no me gusta manejarlo como un ámbito de poder, pero el poder del Consejo de Salubridad General es tan amplio como lo es la Secretaría de Salud en tiempos de contingencia o en tiempos de emergencia, ¿verdad? Que se atacan a través de la contingencia, para no salirme del guión referido a Alfonso. Es tan amplio que puede disponer de la Secretaría de Seguridad Pública, puede disponer del Ejército, puede disponer de la Armada de México, puede disponer de todos los recursos para salvaguardar el tema de la salubridad general, de la salud pública. Así que bueno, es un gran tema. Digamos que ahorita efectivamente el primer ejecutivo lo encabeza nuestro presidente de la República, pero ahorita en tiempos de emergencia que se atacan a través de la contingencia, pues nos gobierna también, porque dije disposiciones de primer término, el Consejo de Salubridad General y las respectivas Secretarías de Salud, tanto la federal como la estatal. Así que pues hay que parar oreja y hacerles caso, porque finalmente ellos nos van a determinar cuáles son los protocolos que debemos de seguir, cuáles son las medidas para, dicen ellos, el desescalamiento, es decir, para ir abandonando poco a poco el estado de cuarentena y arribar a lo que ya llaman la nueva normalidad. Perdón, me extendí. ¿Qué es lo que se anunció, no, al día de hoy? Adelante, Alan.
Y en su caso, en una omisión de la reglamentación de salud pública, ¿qué departamento sería el vínculo para la sanción? Muy bien. Fíjese que todas las secretarías en el ámbito de sus competencias pueden intervenir para los de las sanciones. Mire, lo dijo bien al referirse a COFEPRIS, que tienden a revisar las cuestiones de los expendios de alimentos y todos esos relativos. Pero fíjese, como le decía antes, casi como un organismo plenipotenciario, el Consejo de Salubridad General puede disponer a través de comisiones específicas o incluso a través, les decía yo, de seguridad pública. Puede auxiliarse de la seguridad pública para el establecimiento de sanciones y de los arrestos a que hace mención la propia Ley General de Salud. Arrestos hasta por 36 horas. Bueno, quiero un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y esta se sirve, por ejemplo, de la Seguridad Pública Estatal y esta a lo mejor de la Seguridad Pública Municipal para establecer los lineamientos. Es que ahí, ahora sí que no me gusta mencionarlo de este modo, pero tenemos que el Consejo de Salubridad General tiene facultades plenipotenciarias para arribarse de todos los recursos que hay en la nación a fin de superar ese estado de emergencia. Entonces la Secretaría de Salud, a través de, por decir un nombre, una unidad jurídica pudiera hacer el apercibimiento a alguien que esté desapegado pues a la Ley General de Salud. Es correcto, incluso yo esperaría que en algún momento podría ser amonestaciones o llamamientos severos a los estados o a determinados municipios en que no se cumplan con las normativas generales en materia de salud. Son tiempos excepcionales, son tiempos de emergencia. Digo, no se ha declarado un estado de excepción en términos del artículo 29 constitucional para el efecto de que haya una restricción plena de derechos, etcétera. Eso no ha ocurrido y creo que no va a ocurrir. Ya lo ha manifestado el primer ejecutivo y la Secretaría de Salud, no va a haber estado de excepción, pero materialmente sí se están dictando normas excepcionales, normas de emergencia para contener este tema de la salud pública, de la epidemia más bien, en pro de la salud pública. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Lick. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Comentarios? ¿Saludos? Está preguntando Cielo por mensaje. Ya se durmieron todos en ese. Bueno, finalmente, bueno, agradecerles a todos su asistencia a esta charla virtual. Espero no necesariamente. Están preguntando, Lick. Sí, a ver, adelante. Por mensaje están preguntando. En el chat. En el chat. Ya. Sí, Cielo dice, voy a leer para registro del video. Licenciado, en el fuero común, como ya lo mencionó, nos dijo que se comete el delito ya sea culposo o doloso si eres portador y puedes contagiar a otros. En el dado caso de no saberlo es culposo al no tener la idea que lo portas. Pero ¿cómo sabe la autoridad quién fue quien realizó el contagio para poder sancionarles o decir que cometió un delito? Esta es una parte interesante. Fíjense que esta es sumamente interesante porque es un tema que a todos nos importa y nos interesa. Lo aborda desde la perspectiva del tema probatorio. ¿Cómo lo pruebo? Ese es un tema, ¿verdad? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ahorita no tengo idea de cómo, esa es la verdad. Pero caso por caso podemos resolverlo. Esto es, doña Patricia, y estoy dando un nombre así, espero que no haya ninguna Patricia aquí, pero si la hay, me refiero a otra Patricia fuera de aquí, fuera del estado, y que no esté aquí con nosotros. Bien. Pensemos que una Patricia está muy feliz en su casa y ha cumplido con todas las normas referidas por este tema de la emergencia. Y incluso ella ha guardado suficientes reservas de alimentos, pero un día ya en estos de que estamos en la etapa 3, pero que algunos se han relajado y todo eso, pues está enfadada. Ella vive sola y dice, hoy voy a disfrutar una buena película y pues voy a relajarme un poquito. Voy a pedir una pizza y así efectivamente pide una pizza.
y la persona que va a llevarle la pizza es un asintomático y él tiene conocimiento de que lo es. Lleva la pizza, la señora toma la pizza, pues se lava las manos, pero la contaminación está en la caja, así que a la hora de abrirla se toca la cara y se contamina. Ese es el tema. Nadie más ha ido a su casa sino solamente el pizzero. 14 días después ya aparecen los síntomas y está pues muy mala, sobrevive, pero un pulmón queda por ahí lastimado. Ya nomás le funciona uno de sus 2 pulmones. Ahí parece obvio cómo lo demostramos, ¿verdad? Parece obvio. Ella tiene cámaras en su casa y nadie la visitó, y quien la visitó en el tiempo en que pudo ser contaminada fue nada más el de la pizzería. Ahí no tenemos ninguna duda. Además, por ejemplo, podemos establecer que todos en la pizzería están contaminados por alguna razón. Válgame, tenemos un gran problema ahí. Ahí no aparece problema. El problema es cuando, pues, doña Patricia convive diariamente con diversas personas y bueno, no se sabe dónde empezó el problema. Ese es un problema. De tal manera que el Estado sigue una vigilancia cercana de los casos contaminados. Por eso es que diario nos da reportes y nos dice, oigan, en Villa de Álvarez hay una persona contaminada en este momento. No nos dice dónde, pero está en Villa de Álvarez. Hay 10 contaminados en Manzanillo. Es decir, la Secretaría de Salud sí tiene la información de quienes han observado síntomas y les da seguimiento a sus contactos 15 días antes y 15 días después. Es decir, sí hay un seguimiento de los casos. Entonces, si alguien va a ejercer una acción penal, ¿de dónde va a obtener la información? ¿De dónde creen? Justo de ahí, de la Secretaría de Salud. Este es un tema. Pero por ahí también hay soluciones privadas que podemos o no tenerlas presentes próximamente. Fíjense que las plataformas de Google, ¿se pronuncia Google? Pero digámosle Google, de Google, y por otro lado de Apple o Apple, pues. Bueno, estas plataformas han tomado determinaciones para incluir en sus dispositivos a través de actualizaciones que puedan detectar y dar seguimiento a las personas sintomáticas o asintomáticas que sepan que han adquirido la enfermedad y que, por ejemplo, Lupita, Alan, Alfonso andan por la calle y tengan su teléfono con ellos y entonces les aparezca una alerta, cuidado, un asintomático cerca, algo así, ¿no? Suena fantástico y nos permite alertar de otras personas, pero el tema ahora se ha suspendido un poco, no se ha difundido porque, entre otras cosas, dicen que esto puede significar un ataque a la privacidad. Y aquí es un tema, pero extraordinario, es un tema extraordinario porque entonces nos lleva a la ponderación de derechos humanos. El derecho a la privacidad no deberá demeritarse un poco para privilegiar el derecho a la salud. A mí me da la impresión que sí. Es un tema a estudiar muy interesante, pero pronto veremos una respuesta por parte del Estado al respecto. Me parece que a darnos a qué hablar próximamente. Así que estaremos atentos. ¿Cómo sabe la autoridad entonces quién fue quien realizó el contagio? Bueno, a través del seguimiento que da la Secretaría de Salud. Pero si ese conocimiento es limitado, también vamos a estar muy limitados para poder demostrarlo. Ahora, ¿qué haría en el caso de la señora Patricia que encargó la pizza? Bueno, si ella tuvo contacto con 5 personas o 10 personas durante la cuarentena, a lo mejor quiera denunciar a quien resulte responsable y la autoridad allá investigará de acuerdo a los tiempos del contacto y todo eso y pues ya verán. Sí que es un problema, pero deberá resolverse caso por caso, estimada Cielo Vuelvas. Muy bien, estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta más. O que nos diga Cielo si... está bien. Muy bien, entonces, bueno, con esto entonces, si no tiene ninguna pregunta, comentario, saludo, pues agradecer a todos su presencia, entrañable siempre de mis queridos alumnos, de mis compañeros maestros, el maestro Jesús Montes, que se ha hecho presente desde temprana hora, Roberto Trejo, la maestra Jessica, que nos han acompañado en esta sesión. La verdad resulta extraordinario que nuestra Universidad Univer se preocupe por
mantener al día la plataforma. Ya ven que hemos sufrido por el tema del Wi-Fi, que ustedes le dicen Wi-Fi, no sé por qué. Le hemos sufrido por eso, pero creo que ya hemos adelantado bastante. Me ha gustado esto de tener reuniones virtuales, porque por una parte eso me permite siempre tener el contacto con mis alumnos queridos, pero además nos permite tenernos vigentes en la generalidad de temas que están pasando en la nación. Ya saben, no salgan de casa si no es esencial, hasta que no lo determine la autoridad. Y bueno, si salen y ocurre algo, hablen con su defensor preferido. No, bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, maestros. Un gusto saludarlos. Y no desistan, no desistan. Cuidemos los valores que más queremos, y un valor, desde luego, es la salud, es la vida, pero además nos queremos todos y nos queremos bien. Hay que estar bien todos. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Hasta pronto.